Tabla periódica de los elementos. Este es un proyecto realizado por los estudiantes Justin Murillo, Michelle Marín, Gloriana Smith, Neil Ávila, Seth Salame, Gustavo Gadgens, José Aguilar, Sharon Mesén y David Mena. La tabla periódica. Las observaciones físicas realizadas a los elementos químicos conocidos a mediados del siglo XIX indican que existen semejanzas entre algunos de ellos. A partir de un largo camino y algunas clasificaciones fallidas, nace el ordenamiento de los elementos en lo que hoy se conoce como tabla periódica de los elementos. El sistema periódico. Los elementos están ordenados en 7 hileras horizontales, llamadas periodos, y en 18 columnas verticales, llamadas grupos. El primer periodo, que contiene 2 elementos, el hidrógeno y el helio, y los 2 periodos siguientes, cada uno con 8 elementos, que se llaman periodos cortos. Los periodos restantes, llamados periodos largos, contienen 18 elementos en el caso de los periodos 4 y 5, o 32 elementos en el del periodo 6. El periodo largo 7 incluye el grupo de los actínidos, que ha sido completado sintetizando núcleos radiactivos más allá del elemento 92. Ley periódica. Esta ley es la base de la tabla periódica y establece que las propiedades físicas y químicas de los elementos tienden a retirarse de forma sistemática conforme aumenta el número atómico. Todos los elementos de un grupo presentan una gran semejanza y por lo general difieren de los elementos de más grupos. Tabla periódica. Arreglo de Gil-Chavarri. Esta tabla se divide en 3 secciones de diferente color. Los elementos representativos se describen de color negro, los rojo y los de transición interna de color azul, en 7 periodos o líneas horizontales. Estos van desde el hidrógeno hasta el radio. Posteriormente se describen 4 series en líneas horizontales, presentadas con números arábigos que incluyen a los elementos de transición. Finalmente aparecen 2 series que involucran a los elementos de transición interna o tierra. Elementos representativos. Son aquellos elementos cuyo electrón diferenciante se encuentra en un subnivel S o P. 8 columnas verticales, grupos o familias llamados de izquierda a derecha: alcalinos, alcalinos tercios, familia del carbono, familia del nitrógeno, familia del oxígeno, halógenos y gases nobles. Familia de hidrógenos. Este pertenece a la familia de los representativos. Se puede decir que el hidrógeno forma una familia por sí sola, en la cual él es el único integrante. Los elementos representativos representan una línea divisora entre metales y no metales. Esta línea escalonada se inicia con el boro y finaliza con el astato. Elementos de transición. Estos elementos se clasifican en 4 series o periodos: 3D, 4D, 5D y 6D. Estos encuentran su electrón diferenciante en el subnivel D. Todos presentan características metálicas. Los elementos de transición tienen muchos usos, sin embargo los más usados son el hierro, cobre y zinc. Elementos de transición interna a tierras raras. Se encuentran distribuidos en 2 series o periodos. Su electrón diferenciante se ubica en su nivel F. En su mayoría son elementos radioactivos, con vidas medias muy cortas o muy largas, por lo que sus características por lo general son difíciles de estudiar. La primera serie se localiza después del lantano y se les llama lantánidos, por tener parecido con él. A la segunda serie se les llama actínidos, por parecerse al actinio. Uno de los principales elementos de transición interna es el uranio, debido a que es muy radioactivo. Ha sido utilizado para la fabricación de bombas atómicas, también en plantas nucleares para una mejor utilización de la energía atómica. Las propiedades físicas y químicas de estos elementos son muy parecidas entre sí. Los que se localizan después del uranio se les llama transuránicos. Muchos de ellos han sido obtenidos en forma artificial. Actínidos y lantánidos se encuentran en 2 filas horizontales de 14 elementos cada uno. Los actínidos, elementos que están después del actinio, y los lantánidos, los que siguen el lantano. Tabla periódica. Se divide en elementos representativos, de transición interna, metales y no metales. Created using Powtoon.